muchas gracias por asistir a todos y bienvenidos hoy al ciclo de conferencias H. Me comentaba Montse Solano, organizadora e impulsora del ciclo, dentro de la programación cultural que cada semestre organiza la escuela, por concurso, por cierto, por si queréis presentaros al segundo semestre. Está todavía por decidir si va a ser este equipo el siguiente, pero bueno, cada semestre se organiza un concurso para que alumnos, profesores y quien quiera participar organicen charlas, eventos, visitas y demás actividades culturales. En breve veremos si tenemos convocatoria y cuándo la tenemos. Bueno, pero en cualquier caso, estamos aquí en este ciclo de conferencias H. H me comentaba Montse Solano de Habitar, de Habitats y de Hidden. Digo, ostras, Hidden, mi inglés debe estar mal. Eso es ocultar, ¿no? Me dice, sí, exactamente. Y es esto que nos sucede cuando vemos un edificio, cuando recorremos un proyecto y nos enamora y nos gusta y vemos aspectos y de repente nos cuenta cuáles han sido las estrategias que hay detrás y ostras, nos gusta todavía más, ¿no? Nos enamora todavía más y es algo que creo que tiene mucho interés. Y más esta semana que para los que no habéis estado, y es una lástima, hemos tenido 3 días intensos de lectura de trabajos finales de máster y tenemos también lectura de trabajos finales de grado. Bueno, hoy 21 de septiembre están con nosotros AFAP, que lo va a presentar Montse Solano, que los conoce mejor que yo. El día 19 estará DJ Arquitectura y el día 23 de noviembre Gonzalo Bar. Es decir, una conferencia cada mes. Ahora venimos desde Málaga, Granada y desde Madrid, desde la Universidad Europea, con lo cual pues vamos a tener una pequeña muestra siguiendo este hilo conductor, este leitmotiv de Habitats y Hidden, de lo que sucede en algunos de los despachos de España. Os dejo con Montse Solano, muchas gracias por venir y también quiero agradecer antes de irme a Fernando, porque sin él esta serie de conferencias, la organización del YouTube, sacar la convocatoria, organizar la comisión de cultura, etcétera, hay muchísimo trabajo detrás. Además Fernando, además de toda la docencia, ahora tiene oposición, es decir que todo esto se comprime en su horario y como comentábamos hace un poquito con los conferenciantes off the record, ¿no? Lo único malo que tiene la profesión de la arquitectura es que nos gusta tanto que le dedicamos todo el tiempo disponible y a veces sacamos tiempo hasta de donde no hay. Pues muchísimas gracias, Montse, si haces los honores y presentas, o si quieres tú, Fernando. Muchas gracias a Carlos y a Fernando por la presentación del ciclo y a todos los alumnos que habéis venido al final, porque creo que os va a interesar mucho la conferencia, y a Miguel. Y bueno, ya le he contado un poco, Carlos, por qué ciclo H, y bueno, en realidad simplemente a Pedro también, que también ha venido, y simplemente, bueno, por una excusa que lo que une a los 3 estudios que hemos elegido para que vengan, pues bueno, es un poco proyectos relacionados con el hábitat, con las casas, ¿no? Y el H de Hayden, ¿no? Porque todo lo que nos interesa también los proyectos no es solo que veáis los proyectos construidos, ¿no? Que es lo que nos va a interesar, sino también pues todo lo que hay detrás, ¿no? Que no hay lo que es invisible, ¿no? Pues las estrategias de proyectos, de narración, de cómo cuentan los proyectos, de muchas cosas que nos interesan. Y ahora ya presentar a Aitor y a Joaquín, que son AFAP Architecture, y que bueno, que es un placer que estén aquí, son amigos, son un estudio joven reconocido por Arquitectura Viva como entre los 60 estudios jóvenes del momento, estudios europeos, han ganado finalista en Europan 15, en Concéntrico 4, bueno, muchos premios, pero lo importante no es tanto hablar de su currículum, sino que veáis lo interesante de obras suyas, de casas, de proyectos que nos van a contar, no sé lo que nos van a enseñar, y que veáis como otra manera de abordar los proyectos. Ellos son arquitectos por la Escuela de Granada, que de ahí nos conocemos, y ahora mismo también son doctorandos de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Y bueno, también nos conocemos por Suiza, en encuentros de aviones, de aeropuertos, y que nos gusta todavía más ese azar que nos ha ido uniendo en varias cosas. Así que nada, no me entretengo más y que disfrutéis de la conferencia. Muchas gracias por venir a ellos.
A ver, bueno, lo primero de todo, como siempre, es agradecer a la Escuela de Arquitectura de Málaga, a su director Carlos, a Fernando y por supuesto a Monse por la invitación a esta charla. Sobra decir que estamos, Aitor y yo, muy orgullosos de inaugurar el ciclo H, y compartir además, bueno, siendo yo además de la región, soy de Águilas, y compartir además espacio y cartel con grandes arquitectos y amigos como es Diego y Juana, a su vez directores de nuestras tesis doctorales, y Gonzalo del Val, por supuesto también amigo. Eh, Hemos estado los últimos días, tengo que decir que Aitor y yo estuvimos dándole vuelta a ver cómo organizábamos la presentación, la selección de proyectos. Y bueno, a pesar de que los últimos proyectos que estamos ahí medio terminando, que tienen que ver también con viviendas, reformas y tal, nos gustan mucho y están quedando muy bien, pero no están tampoco terminados y creemos que tampoco era el momento, ¿no? Pensamos que, siendo vosotros la mayoría estudiantes de arquitectura, además jóvenes de primeros años, pensamos que a lo mejor lo más interesante sería presentar una serie de proyectos, que es finalmente lo que hemos decidido, que han sido, digamos, desarrollados, esta es un poco la premisa, ¿no? Por eso lo de Before Architecture. Proyectos que se han desarrollado de una forma muy pura, a partir de ideas muy, muy sencillas, ¿no? Es como muy directo, ¿no? Y bueno, bajo nuestro punto de vista, potente. Sí, algunos de esos proyectos están construidos, otros no, otros se han quedado en el camino del proyecto, pero ese es el criterio de selección de los proyectos que hemos traído hoy. Bueno, eso sí, todos los proyectos que hemos presentado, bueno, en realidad todos los que hacemos, algunos menos, pero todos los proyectos sí que comparten algo muy especial para nosotros, y es que lo hemos disfrutado desde el principio. O sea, para nosotros es súper importante, tanto como ha habido algunos que se han presentado o que la idea original era presentarse a concursos. Sabíamos que a mitad del concurso no lo íbamos a presentar porque ya nos saltábamos las bases y aún así lo terminamos. O sea que, en fin, entonces para organizar un poco hemos decidido hacer como una especie, bueno, como dos grandes bloques. El primero que voy a presentar trata de proyectos de lo doméstico más a una escala una escala un poco menor, y en la segunda parte se trata de unos proyectos de escala un poco mayor que se va a dedicar Aitor a presentar, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de empezar con el primer proyecto y por introducirnos un poco cuál es nuestro planteamiento en cuanto a la arquitectura, digamos que algo que sí que nos ha caracterizado tanto a Aitor como a mí desde el principio, por eso empezamos a trabajar juntos en la Escuela de Arquitectura de Granada, desde que nos conocimos, es esa actitud, ¿no?, que nosotros intentamos dentro de lo posible considerar, es esa actitud crítica frente a lo establecido, ¿no?, esa mirada libre de prejuicios que considera, digamos, otras perspectivas. Ahora iremos viendo. Entonces, este primer proyecto, que es la portada de la charla, es un proyecto, como veis, muy pequeñito. Es simplemente un pequeño juego de desayuno que imaginamos y que nuestro gran amigo ceramista Eduardo Guardiola nos fabricó. Bueno, maravillosamente, porque ahora veréis un poco algunos dibujos. La pregunta o el proyecto que quería explorar lo que decía antes, ¿no? Esa mirada, digamos, de un niño, ¿no? Esa mirada libre de prejuicios, de escala, de convencionalismo, en un simple objeto como puede ser el juego de desayuno. Y esto nos planteaba la pregunta de cómo reaccionaría, ¿no? Voy a volver. ¿Cómo reaccionaría un niño que por primera vez ve un jarrón de flores sin las flores, con agua? Pensaría que podría ser incluso un vaso grande, que podría beber de ahí. Y eso es también un tema que surgió en un momento determinado y nos planteó hacer esto. Entonces, para ello siempre nos basamos mucho en la literatura, como referencia, ¿no?, en el arte, e incluso en los videojuegos. Y en esta imagen muestra un poco esta imagen del Principito, ¿no?, que los adultos ven un sombrero y básicamente lo que quería representar era precisamente algo casi imposible, ¿no?, que era una serpiente que se había tragado a un elefante. Pues esa incapacidad, ¿no?, de ver un poco más allá de lo estandarizado es lo que nos ha ocupado bastante en la mayoría de los diseños con los que trabajamos. Como decía, el buen trabajo de nuestro amigo era porque, bueno, estos son los planos que le pasamos. Esta fue un poco la idea original, ¿no? Partíamos de este tipo de dibujo. Entonces, al final, bueno, pues tratamos con eso, con esa mirada. Entonces, en esta línea de pensamiento, por así decirlo, en esta línea de trabajo,
surge este otro proyecto que es un mueble para la televisión, básicamente. En este caso nos invitaron el cliente a diseñar un mueble, él nos lo decía así, ¿no? Un mueble para la televisión que le convenciera. Para rematar, precisamente, este proyecto se inserta en una reforma de un gran arquitecto que es Ignacio G. Galán, que además es profesor ahí allí en varias instituciones estadounidenses. Es un arquitecto muy comprometido, muy historiador también. Bueno, y el cliente, que además se dedica, es guionista de televisión, está muy metido en este mundo de los medios, digamos que no le convencía ningún mueble que veía para la tele, básicamente. Entonces, bueno, pues nosotros nos preguntábamos cómo debe ser un mueble, ¿no? Al final, ¿cómo debe ser un mueble para la televisión? Es decir, ¿cómo podríamos diseñar algo que con lo mínimo ofreciera o intentara ofrecer lo máximo? Y en este caso, bueno, esta es la reforma que nos la ha pasado de Ignacio, el resto de la casa. Entonces nosotros básicamente lo que propusimos, ya veis que es como muy sencillo, era un mueble no era solo un mueble para la televisión, sino casi como un artefacto, ¿no? Que alojara por un lado el sistema técnico relacionado o tecnológico relacionado con la comunicación y el entretenimiento, como es el wifi, la play, la barra de sonido y la propia televisión, por supuesto, pero además, y esto sí que era importante para nosotros, albergara el refugio de su gato siamés que tenía, que bueno, aquí en el dibujo más o menos veis dónde se colocaría, aunque fuera a la izquierda, y algunas de las plantas con las que habitaba, que desde luego el salón era chulísimo. Al final, bueno, pues el resultado fue esta especie de objeto guión refugio, que es hábitat y a su vez habitante de este espacio, ¿no? Este otro proyecto, que fue de los primeros que hicimos cuando nos presentábamos a más concursos, se ubicaba, este sí es en el contexto de un concurso, se ubica en el entorno de Sichuan, que es un pequeño pueblo una aldea perdido en las montañas en China. En este caso se trataba de un concurso donde las autoridades locales, que era el jurado además, nos pedían diseñar unos aseos, digamos, discretos, funcionales, que cumplieran con las expectativas de los occidentales. Es decir, a este pueblo venía una cantidad ingente de turistas occidentales y digamos que ellos no tenían esa infraestructura, digamos, para ofrecerle. Entonces, nosotros pensamos que a lo mejor, como proyecto crítica, ¿no? Precisamente a la crítica a esta modernización del pueblo, pensado ahora para el turismo pasivo, pensamos en este proceso de descajanegrizar, ¿no? Que es precisamente hacer visible, aún más visible, esta infraestructura que tiende a esconderse, que tiende a olvidarse, a través de las cuales, bueno, estas prácticas, digamos, turísticas que materializan ciertas dinámicas destructoras del ecosistema, pues pensamos que... pues eso, básicamente era un objeto, ¿no? Una pieza que digamos que nosotros nos poníamos a reducir este objeto funcional de X metros cuadrados. Ellos decían, bueno, pues tenía que tener 6, además eran unas bases como muy estrictas, eran como 6 por 5 por 3 metros de altura, número determinado de tal. O sea, aparte que había poco margen para la creatividad, pensamos que era como demasiado occidentalizado, ¿no? Pues nosotros en cambio propusimos pues todo lo contrario, hacer esa operación lo más visible posible, sin camuflar, además de generar un artefacto que espacialmente sugiriera algún tipo de experiencia, ¿no? En este caso proponíamos una gran torre con un simple váter, con un simple WC, ¿no? Lo que nosotros llamamos el baño o el váter más bonito del mundo. En la volumetría, como veis, pues ya veis como la altura que nosotros proponíamos y sobre todo el recorrido hasta llegar a este espacio, ¿no? Donde por su uso precisamente se convertía en un mirador exclusivo, personal, en contra de estos otros miradores de las ciudades que están siempre llenos de turistas haciéndose selfies y demás. Este otro proyecto, como veis, son una serie de proyectos de escala más o menos pequeña, en el espacio o en entornos domésticos, pero que tienen
en algunos casos más o menos influencia en otra escala. En este caso, este proyecto que se titula Pico Esquina, que no creo que sea necesario explicar el concepto, en otros sitios sí, se inserta en el vestíbulo de entrada de una vivienda en Murcia, en este caso. Entonces, se trataba el espacio en sí. A ver, esto sí que me tengo que salir porque el espacio del vestíbulo de entrada se trataba de un espacio como muy dinámico, ¿no? Teníamos aquí un GIF, a ver si puedo ponerlo, y si no, pues nada, pasa. Bueno, pues se situaba en el espacio de vestíbulo de entrada de la vivienda, de un apartamento, en el que todas las habitaciones del apartamento daban ahí, eran como siete puertas. Además era muy dinámico, siempre había gente cruzándose de un lado a otro. Entonces, básicamente nos pedían, hay que decir que bueno, los dueños, que eran de por sí unas personas muy viajeras, nos encargaron el diseño para un mueble, para ese espacio. Un mueble, y en lugar, digamos, una vez más, de proponer a lo mejor el típico mueble con cajones y compartimentos que taxonomiza, digamos, o bajo nuestro criterio, las categorías de objetos, ¿no?, que los pone y los clasifica, lo que propusimos fue simplemente una aleja, palabra que también no sé si se entiende aquí bien, sí, ¿no? Un simple estante longitudinal que, a modo de expositor museístico, por así decirlo, mostraba y daba valor a todos aquellos recuerdos que los clientes traían en sus viajes y, por supuesto, los objetos cotidianos del día a día, como el móvil, las llaves o el paraguas, ¿no? Al final era una aleja liviana de metacrilato naranja que nos fabricaron. Además fue en una empresa de Bilbao. Luego también fue complicado traerla sin que se rompiese y tal. Bueno, al final Pico Esquina, el proyecto es, o creíamos que es, el mínimo común divisor, ¿no?, que ponía en valor, o nos gusta decir, la cotidianidad, ¿no?, y que encajaba de la forma más eficaz y económica y funcional posible en este ambiente, con este espacio tan dinámico que era ese vestíbulo de entrada. Y un poco partiendo a su vez de esta idea, ¿no?, de ontología plana, horizontal, nos recuerda un poco también el tema de las referencias que os decía al principio, ¿no? Y esta es una de ellas que siempre nos ha acompañado desde el principio que empezamos a trabajar, que es un poco Alicia en la mesa del té, y es esa mesa plana, ¿no?, en la que todo tipo de personajes distintos, usuarios, entes, agentes, etcétera, humanos y más que humanos, os explicaré ahí todo por qué, comparten espacio y historias en un mismo plano, ¿no? En este caso no en un plano solamente ontológico, como podría ser desde el punto de vista filosófico, sino literal. Entonces el proyecto era básicamente es para una cafetería. El dueño del local nos pedía el típico lavado de cara barato, eso lo vais a encontrar siempre, para la zona de interior de una cafetería que precisamente era muy oscura, tenía un sofá de terciopelo, así muy bajos ya de muchos años, y no invitaba, digamos, a un uso dinámico de gente joven, etcétera, que es un poco lo que ellos querían. Entonces, lejos de proponer una distribución de elementos individuales y repetitivos, pues la intervención se basaba en tres pilares básicos. Un material, un color, ¿no?, para la superficie, suelos, paredes y techos, que era este azul. Una iluminación, que era una combinación de elementos puntuales que caían sobre el objeto, que ya veis, y otra luz que acompañaba el recorrido lineal, en este caso de neón. Al final, bueno, el objeto principal, que es la mesa. Este objeto se construía con madera contrachapada, básicamente lacada, con unas patitas que eran redondos de acero corrugado, todo ello pintado en fucsia. Y bueno, y la distribución, digamos, es lo que hacía que estas diferentes posiciones de los bancos, la iluminación y la propia mesa, ya que la mesa también se podía plegar y desplegar, pues generaba una serie de espacialidades, siempre pues respetando las normas de accesibilidad que nos exigía, ¿no?, la localidad. Por el día, la mesa, digamos, se dejaba en toda su longitud, con las lámparas puntuales colgando del techo, para que, bueno, pues la gente pudiera tomarse el café, leer el periódico o incluso trabajar. Y por la noche, digamos, los fines de semana, buscando un ambiente un poco más lúdico, pues
se plegaba en varias partes, dejando una especie de islas, y las mesas, los taburetes se escondían debajo de los espacios más altos, para que estaban pensados para que cupieran ahí, y se encendía la luz de neón impregnando todo de esa atmósfera, básicamente. Vamos un poco más rápido. Este otro proyecto que surge a raíz, post pandemia, justo después de la pandemia, es un proyecto en colaboración con Diego y Juana, precisamente, que los tendré el próximo mes, y también Álvaro Carrillo, un gran arquitecto y amigo de Málaga. Y básicamente, pues nosotros, digamos que frente a las propuestas rígidas de ocupación que proponían o que estaban saliendo desde muchos municipios y se estaban materializando tras las primeras semanas después del confinamiento, básicamente en forma de vallas fijas, ortogonales que sectorizaban la playa, pues nosotros proponíamos una estrategia, lo llamamos así, temporal y segura de ocupación, mucho más orgánica, que además de respetar la distancia y la norma, la distancia social que nos exigía, pues sobre todo devolviera a la playa su condición de paisaje, ¿no? Este paisaje lúdico y flexible que caracteriza un espacio de esta característica, como es el entorno del litoral. El dispositivo, contaba de una serie de soportes de madera que se clavaban, muy sencillo, en la arena, y unas cintas de nylon de colores que, dependiendo de su longitud, pues se podría generar un espacio mayor o menor y para que ocupasen más o menos personas. Creo que al final el máximo eran 4 o 6, no recuerdo la normativa, pero era algo así. Al final era un artilugio muy sencillo, muy fácil de desmontar y desmontar, que podrías llevar contigo junto a la toalla y la sombrilla, ¿no? En este tipo de arquitectura no solo es crear el objeto en sí, sino el sistema a través del cual se utiliza esa arquitectura, y todo ese proceso sistemático, los protocolos, forman parte del diseño arquitectónico, porque al final acaba siendo un todo. Si se utiliza mal no funcionaría. Sí, claro. Pero luego finalmente sí que el proyecto, porque ahora estoy recordando esta imagen, tuvo casi más recorrido en exposiciones y en revistas que en la propia realidad, porque es verdad que al final todo pasó muy rápido, y aquí, por ejemplo, en este caso sí que podemos ver la exposición Inéditos de la Casa Encendida de Madrid, que nuestras amigas de Conjunto Empático bien montaron y dirigieron. La verdad que quedó muy guay. Este siguiente proyecto, también de alguna manera relacionado con la pandemia, para mal, surge en concreto de una invitación a colaborar que nos hizo Álvaro Carrillo, ¿no? El arquitecto que decíamos antes, muy bueno. Y fue una propuesta que, a pesar de no haberse construido porque justo se canceló el festival por la pandemia, fue como muy, muy emocionante, muy divertida, porque era la primera vez que trabajábamos juntos y ahí un poco como que nos conocimos. El proyecto fue un encargo para diseñar un pequeño escenario en un festival de música electrónica en el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz. Un espacio idílico frente al lago con una puesta de sol súper chula, pero como siempre con un presupuesto muy limitado. Eso básicamente lo que vas a encontrar en todos los proyectos. Allí necesitaban un elemento que diera sombra durante el día y que de alguna manera iluminase o diera luz por la noche. Un escenario, necesitaban un escenario. Entonces la propuesta se basa en esta especie de pérgola que, a modo de objeto celeste y a través de los movimientos de una grúa, se posicionaba y se adaptaba a las diferentes situaciones, tanto diurnas como nocturnas. El objeto en sí es una estructura de acero que conformaba esta luna artificial de dos caras, y una de las caras se conformaba con una lona tensada donde se proyectaba contenido audiovisual en su posición vertical de noche, y en la otra cara nos encontrábamos una especie de topografía artificial colgante de palitos de espuma de estos de piscina, rosas, con puntos de luz LED. Al final,
pues con un presupuesto mínimo que se destinaba a construir la estructura, la lona, alquilar la grúa y el escenario, porque al final era un escenario muy simple. Bueno, pues con ese poco presupuesto conseguíamos, bajo nuestro punto de vista, una intervención bastante potente y sencilla y que se adaptaba a estas situaciones. Al final, lo que más nos gustaba de este proyecto era que de alguna manera se establecía ese vínculo, ¿no?, entre estos dos objetos celestes, el Sol durante el día para crear un eclipse sobre el escenario y con la Luna por la noche para generar esta especie de diálogo entre lo natural y lo artificial. Y bueno, este último proyecto de este bloque, y ya os dejo con Héctor, es, pues una vez más nace de un encargo, siempre con un presupuesto mínimo, y al final era una petición muy muy sencilla, como siempre, a priori, que era crear un espacio de sombra junto a un área de piscina en el interior de una urbanización. Y este sí fue allí en Tierra, en Águilas. La actuación, además del presupuesto, que era un gran hándicap, tenía unas fechas muy limitadas. Esto constructivamente lo digo porque ahora vais a ver. Nos lo pedían, creo que era por abril, y esto era para que estuviese funcionando ya en junio. Al final empezó a funcionar en finales de junio, creo. Bueno, pues este proyecto encuentra, digamos, en la memoria, ¿no?, del lugar, en la memoria del Mediterráneo, una imagen que funciona como punto de partida, que es esta, o cualquiera, esto por ejemplo de la película de Almodóvar, pero bueno, cualquiera, que son pues estas sábanas tendidas en cuerdas que se ponen a secar al sol, ¿no?, y generan este juego de sombras proyectadas que nos parecía muy muy sugerente. Esta imagen, pues como a todos supongo, nos traslada a una arquitectura mediterránea, ¿no?, que está repleta de sonidos, de olores. También el proyecto albergaba, o proponíamos que en una de las esquinas hubiese unas bugambillas, unas plantas también, unos jardineros. Al final, bueno, para creando una atmósfera que pudiera ser algo más que un elemento de sombra, ¿no? Entonces, el elemento principal de este proyecto se resolvía de una forma contundente, que era una pérgola rectangular de 11 por 12 metros, que se formaba por cechas de madera laminada, en este caso era escuadría de 12 centímetros, y con herrajería de acero inoxidable que nos fabricaban a medida. Bueno, nosotros le pasamos el diseño. El problema, entre comillas, al principio fue que sí que las vigas venían en dimensiones digamos más largas, pero por motivos de logística, y los camiones no estaban disponibles en esa fecha y teníamos prisa, pues tuvimos que trocearla y luego hacer allí el montaje, etcétera. Fotos de esas creo que no, pero bueno, en fin, por un lado al final teníamos esa estructura de madera, y por otro, de donde colgaban las telas, se resolvían con una serie de cables de acero tensado de 4 milímetros, creo recordar, que nos servían de soporte, ¿no?, para colocar, en este caso, de esta posición. Pero bueno, además el espacio se domesticaba con un césped, en este caso artificial, eso fue un poco por criterio también de los clientes, una envolvente metálica perforada, que eso fue parte del proyecto, que ahí veis básicamente para esconder ese volumen donde se albergaban los aparatos de aire acondicionado de los locales de planta baja de alrededor, que antes estaban prácticamente a la vista, la chapa perforada, por supuesto, y unos bancos de madera contrachapada que nosotros diseñamos, digamos, para la ocasión, ¿no? Un tema o una cuestión que nosotros nos interesaba mucho y que resultó ser importante en el proyecto es que esta cantidad de telas, que creo recordar eran entre 120 y 150 metros cuadrados de sábana, fueron confeccionadas o fueron cosidas por los propios vecinos, también por ahorrar un poco de... Pero resultó ser al final un proceso de intercambio social que digamos que cumplía, digamos, o sea, al final este proyecto cumplía no solo como a posteriori, sino durante su proceso esa fusión, o sea, esa cohesión social de los vecinos. Además, ellos se sentían luego muy orgullosos de ver que ese proyecto había sido un poco
entre todos, yo incluido. Bueno, al final, puesto que se trata de un espacio que solo se usa, o principalmente se usa en verano, en la época estival, pues al terminar la temporada los propios vecinos recogen las telas, que están cogidas con unas pinzas, no las típicas, un poquito más potentes, los recogen, los guardan y al año siguiente los vuelven a colocar de esa manera o de cualquier otra, eso ya a su servicio. Y bueno, ya antes de terminar, de paso, Aitor, os voy a dejar con unos segundillos de un vídeo para que veáis un poco el ambiente que se generaba en ese momento y el sonido y la atmósfera, ¿no?, de este dispositivo social. Este no es el vídeo, un segundo. Vamos a apagar. Un segundo. Es aquí. No sé. Bueno, el vídeo está... Anda, mira. Ese era el GIF del mueble de Pico. Bueno, en fin. Vale. Pues... Y como efectivamente ha dicho Joaquín, para un tema recurrente para nosotros es abordar los proyectos desde un cambio de perspectiva, desde un punto de vista como un poco transgresor, diferente. Este proyecto podría ser un buen ejemplo que ilustra ese cambio de perspectiva, ¿no? Porque en el campo de la arquitectura estamos demasiado acostumbrados, estamos obsesionados con la idea de que el ser humano es el objeto y centro exclusivo del diseño, del espacio proyectado. Y justo en este proyecto nosotros poníamos en crisis eso, ¿no? Porque precisamente el beneficiario de estos dispositivos arquitectónicos que diseñamos no era el ser humano, sino una pequeña araña de la familia Araneidae que habita en Chernóbil, ¿no? Si algo tenemos que aprender desde el contexto climático actual, de crisis ecológica, de crisis productiva, tenemos que aprender a hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Y para nosotros la investigación acerca de integrar en el espacio proyectado a agentes no humanos, otros que humanos, más que humanos, es algo importante. De hecho, nosotros estamos haciendo nuestras tesis doctorales centradas en eso. En mi caso, mi tesis doctoral, los agentes no humanos se refieren al resto de especies vivientes con los cuales compartimos el planeta, incluso la ciudad. Y en el caso de Joaquín está estudiando formas nuevas de interacción entre humanos y no humanos, siendo en este caso los no humanos entidades tecnológicas. Es interesante. Justo en este proyecto usábamos entidades tecnológicas al servicio para generar una arquitectura que estaba al servicio de estas arañitas, que os digo que por culpa de la radiación han perdido la capacidad de generar telas de araña con un patrón eficaz que les permita capturar mosquitos de una forma pues eso, eficiente. Y a su vez eso está haciendo que las poblaciones de mosquitos proliferen, que estén transmitiendo enfermedades a mamíferos como caballos salvajes que están proliferando allí en Chernóbil. Y entonces pues generamos este dispositivo, como digo, que sirve como una especie de comunidad móvil para estas poblaciones de arañas y les genera un marco base. El marco base está generado con hilos muy finos metálicos y luego en el interior el patrón que usan esas arañas como base para generar sus redes, que está hecha con seda artificial, tela de arañas hecha artificialmente, y les sirve de marco para que las arañas puedan añadir el último paso, que es la parte importante de las telas de araña, que es la parte pegajosa, que es la que captura a los insectos,
porque normalmente gastan mucha energía en todo este proceso previo y las arañas las pobreticas estaban un poco perjudicadas. Entonces, con este marco que seguía sus patrones eficaces, podían fabricar sus telas de araña y proliferar. Además, todas estas piezas son móviles, se pueden mover, tienen unas patas y una serie de sensores. Se mueven únicamente durante 2 horas al día, durante el día, porque estas arañas son activas de noche y con movimientos muy lentos, muy orgánicos y guiadas por estos sensores que les permiten pues buscar orientaciones óptimas, condiciones de humedad y de viento óptimas para poder capturar la mayor cantidad de mosquitos que se pudiera. Y mencionar un poco por encima, porque creemos que tiene interés, el grafismo de este proyecto. Para hacer estos dibujos que estáis viendo usamos una tecnología que a vosotros igual os resulta un poco arcaica, que es papel. Usamos papel vegetal. Y lo que hicimos fue que imprimimos en distintos papeles vegetales, árboles, edificios, y los superpusimos, y así quedaban unos detrás, uno encima. Analógica de Photoshop. Sí. Para crear esta atmósfera posapocalíptica y tan intensa que nosotros imaginamos en Chernóbil. Y luego los dispositivos arquitectónicos, esas entidades híbridas, como a nosotros nos gusta llamarlas, las añadimos digitalmente. Ahora, hablando precisamente de integrar a agentes no humanos o otros que humanos en el proyecto arquitectónico, esto fue un encargo que acabamos de terminar, una vivienda aquí muy cerca. Estas imágenes son las primeras que vamos a sacar porque las sacamos hace 2 días. Sí, exacto, sí. Algunas de las imágenes que os vamos a enseñar es la primera vez que las ve nadie. Estos clientes nos hicieron un encargo para hacer una vivienda para ellos dos, un matrimonio, y sus 6 perros y 4 gatos. 5 gatos. Y realmente resolver en una vivienda que es pequeña, que son 120 metros construidos, era realmente muy complejo resolver el programa para tanto habitante. Además, nosotros pusimos sobre la mesa la premisa inicial de que ese solar, ¿no? Porque digamos que tenéis que conocer el proceso a través del cual el sistema está al paisaje, le está negando su condición de paisaje. Lo que antes era un monte, lo que antes era una colina, ahora mismo se divide en decenas, si no cientos de solares idénticos, les ponen un número y lo que antes era monte ahora es un cúmulo de solares, ¿no? Y eso ya no es paisaje, son solares. Ese sería el solar 714. Entonces, para nosotros una premisa inicial muy importante era devolver a ese solar, a ese trozo de tierra, su condición de paisaje, y para eso hicimos un estudio sobre no solo los nuevos habitantes que se incorporaban, que eran los habitantes humanos y no humanos, los perros, los gatos, sino también la flora, la fauna que existía ahí cuando eso se suponía que era monte. Silvestre, que además es una flora que se mantiene casi sin mantenimiento porque se mantiene de forma natural en los montes, en las sierras de aquí. Son plantas perfectamente aclimatadas al clima, y además eran plantas que a los perros les encantaba el olor del romero, de todas estas plantas silvestres. Entonces no fue solo el proceso de proyectar la vivienda, sino diseñar el jardín, educar también a los clientes, que por suerte estaban bastante sensibilizados y aceptaron la propuesta, aunque todavía están
construcción, el jardín ahora mismo está haciéndose. Este fue el estudio que estuvimos haciendo con los distintos habitantes. Abajo en amarillo son los habitantes tecnológicos que también se incorporaban, porque por ejemplo había que tener en cuenta, había un habitante tecnológico muy importante para ellos, porque con tanto animal se acumula mucho pelo en el suelo, y para ellos la rumba no era una mera herramienta, era una más viviendo en la casa, y había que pensarle igual que a los animales tenían que tener su zona donde dormir, sus recorridos estudiados, pues a la rumba también está, ¿no? Esto es una volumetría que viene a resumir de una forma muy gráfica, superponiendo todas las distintas zonas que analizamos. Hubo un momento en el proyecto muy emocionante donde nos dimos cuenta, una especie de hallazgo, en el cual nos dimos cuenta de que él, del matrimonio, Alex, tenía hábitos, porque le hicimos preguntas sobre su forma de vivir, cómo querían vivir, y incluso hicimos una encuesta, un cuestionario, y nos dimos cuenta de que Alex tenía hábitos que se podían asociar con los felinos de la casa. A él le gustaba, él fantaseaba con estar en las cubiertas, con aislarse, con estar observarlo todo desde arriba, y sin embargo ella, Lourdes, era más activa, y ella fantaseaba con el jardín, con los perros corriendo, con estar regando las plantas, le gustaba, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a diseñar este concepto de la casa para felinos y caninos, ¿no? Donde el plano de abajo es muy abierto, muy dinámico, y arriba es todo lo contrario. A las cubiertas se acceden a través de la torre. En la sección anterior veis que en la sección de arriba, en la parte de la izquierda, se ve que hay un espacio de doble altura, que es una torre, donde se resuelve la biblioteca de él, ¿no? Y él, a través de la biblioteca, accede a las cubiertas, y realmente los gatos, tanto los gatos como él, han encontrado su nivel de aislamiento, su tranquilidad, donde observan a los perros desde abajo. Y incluso en la sección, aquí podéis ver que en la cubierta, en la derecha, hay un patio repleto de macetas. Ahora veréis una imagen en la cual él quería tener un espacio que fuera como un mirador al cielo y que no le pudieran ver los vecinos. Ahora veréis las imágenes que... Bueno, esto representa bien esa planta de abajo. Este es el espacio central, el salón, que se diseña de forma que se pueda abrir totalmente para fusionarse con ese jardín que se va a crear, que está todavía en proceso. Este verano ha sido difícil para que crezcan las plantas. Y aquí podéis ver de más cerca ese salón con esa fuente que diseñamos al fondo, que es una fuente para humanos y no humanos. Aquí veis el patio que os estaba diciendo. Es un poco más alto de lo normal para que nadie pueda ver a Alex con su plantación de macetas, su plantación personal de macetas, usando las macetas y leyendo tranquilamente, mirando el cielo, porque tienen un cielo muy bonito. Allí se forman unas nubes maravillosas sin que ningún vecino le pueda ver. Y por supuesto los gatos asoman, y eso es el tema de los gatos en las cubiertas ha funcionado muy bien. Esta es la cocina. Aquí podéis ver imágenes de la cocina, donde imaginamos ese lucernario que bajara no solo la luz, porque teníamos una apertura de luz azul, pero queríamos también activar la iluminación de esa zona del fondo de la cocina, y queríamos que bajara no solo luz, sino una luz cálida, ¿no? Y entonces diseñamos estos azulejos que reflejan la luz de una forma muy potente, y la bajan hasta la zona de donde se come. Y descubrimos el hallazgo de esos pequeños rayos de luz que reparan, no sé si se aprecian en la imagen desde esa distancia, pero estando allí, porque es verdad que estos días que estuvimos haciendo las fotos, estuvimos habitando la casa. O sea, esto era como algo que tú habías diseñado, o que durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y nosotros hemos estado viviendo allí 48 horas prácticamente, y también descubrimos cosas que no esperábamos, que fue, por ejemplo, ese momento que duró como
10 minutos, 15 máximo, de esos pequeños trocitos de luz, por así decir, que bajaban casi de forma material. Esta es otra visual de la cocina. Creo que me he pasado, ahora lo pondremos el GIF de la rumba, que creo que está por aquí. Aquí es este. Vamos a ponerlo porque le diseñamos una casita a la rumba. Un poco más después. Pero es que no salió el vídeo de la... Pon el vídeo de la fuente, sí. Esta es la fuente para humanos y no humanos, que está diseñada por una parte para refrescar y también para que se inunde el salón con el sonido del agua, y por otra parte para que los propios animales, los gatos, puedan beber. Ahí, ese es el GIF. Ahí se ve el recorrido de la rumba hasta su casita, que está resuelta en ese banco, que sirve de asiento para una mesa de comedor que va a haber ahí, y aparte por ahí entra y sale la rumba para recorrer la casa y recoger todos los pelos, y la verdad es que funciona bien. Fue emocionante ver cómo la rumba se metía en el sitio que le habíamos diseñado, porque no solo tiene que pasar la rumba, sino que dentro está el aparato donde se carga y todo eso se tuvo que diseñar a medida. Y esta es otra casa que también parte de una idea. De hecho, esta casa parte de una idea más pura e imposible, más sencilla, que básicamente nos encargaron 2 viviendas en una para la planta de abajo para la madre y la planta de arriba para el hijo. Y siendo 2 viviendas, esta vivienda está en Calabardina, es un pueblo de aquí cerca que algunos conoceréis, y digamos que allí usaban 2 elementos tradicionalmente en la arquitectura, que uno es el uso de los arcos y otro es el uso de la celosía cerámica, ¿no? Entonces con esos 2 materiales básicamente reinterpretados de forma un poco más contemporánea, generamos las 2 viviendas y las pusimos a convivir una con otra. Intentamos construirlo de una forma muy pura. Aquí se ven como los arcos influencian no solo el espacio exterior, sino el espacio interior de la vivienda de abajo, y la vivienda de arriba se abre totalmente a un patio que está formado por estas celosías cerámicas. Y bueno, digamos, todavía no han terminado la construcción 100%, pero ya se ve que funciona muy bien y que la idea se ha trasladado a la realidad de una forma muy, muy interesante. Ahora vamos a contar un proyecto que hicimos en colaboración con vuestra profesora Monse, que fue un proyecto muy bonito, una colaboración para una propuesta para Europan, el concurso. Y digamos que aquí la idea base, la idea sencilla que había era generar un nuevo tipo de barrio que fuera barrio y al mismo tiempo bosque, ¿no? Estaba, digamos, el contexto en el cual estaba esta propuesta era en un lugar era en Noruega, ¿no? Sí, era en Noruega, donde el crecimiento urbanístico era un lugar que antes había estado totalmente cubierto de bosque, y digamos la expansión urbanística iba haciendo que el bosque se fuera retrayendo, y actualmente ya solo quedaban como pequeñas islas de bosque, pequeñas islas arboladas, mientras que todo el crecimiento urbanístico estaba consumiéndolo, ¿no? Entonces nosotros nos preguntábamos si se podía crear un urbanismo que no solo no hiciera retroceder el bosque, sino que hiciera crecer el bosque, que fuera un bosque-barrio, un barrio-bosque, y un poco esta fue la propuesta. Una cosa que nos gustaba mucho de este proyecto era el hecho de no diseñar caminos. Este urbanismo en el cual
desde, digamos, el urbanista o el arquitecto, el diseñador, desde su torre de cristal te dice hasta por dónde tienes que andar, por dónde tienes que cruzar, por dónde tiene que ir el cartero. Nosotros intentamos poner eso en crisis en este proyecto, creando como, pues eso, como uno recorrería un bosque, que es haciendo... nos gustaba mucho esta referencia, este poema de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y entonces nos imaginábamos un territorio en el cual los propios usuarios iban creando los caminos, las formas más eficaces o no de unir unas construcciones con otras y la gente fuera usando esos caminos, tanto en verano como en invierno, sobre la nieve, donde se fueran creando caminos. Esto realmente es bastante complejo. Nosotros pensamos cómo llevar esa infraestructura por un suelo que fuera permeable y que cada infraestructura de cada vivienda y cada edificio en realidad estuviera resuelto, pero sin llenar todo de asfalto, que al final es secar el suelo y pues eso, dejando libertad a los propios usuarios para que crearan, ¿no? Frente a lo que podéis ver a la izquierda, un urbanismo de caminos y bolsas, nosotros generábamos un suelo que era todo igual, básicamente. A la izquierda podéis ver lo que existía previamente. Algunos de esos edificios estaban en ruinas y eran para demoler, y a la derecha podéis ver el urbanismo, la arquitectura que nosotros proponíamos, tipo confeti, y esto es la vegetación, el arbolado que existía antes y lo que proponíamos nosotros, expandiendo ese tipo de urbanismo-bosque. Y para terminar la conferencia os vamos a dejar otro proyecto bastante radical. Empezamos la conferencia con un proyecto de un pequeño juego de desayuno, una escala más pequeña y doméstica imposible, y vamos a terminar con un proyecto que es una pasarela que une Europa con América, básicamente una escala continental. Básicamente todos habréis escuchado hablar de esta famosa isla de basura que está flotando en los giros oceánicos, tanto en el Índico, en el Pacífico o en el Atlántico, que básicamente no es que sea una isla en sí, es simplemente como un territorio del tamaño de España, y la del Pacífico es aún mayor, con plásticos de distintos tamaños flotando hasta donde se pierde la vista. Entonces nosotros nos imaginamos una forma de poder recolectar, porque digamos esa basura va girando por el giro, las direcciones de las corrientes del giro Atlántico Norte, va girando y se va acumulando en el centro. Entonces nosotros nos imaginamos una línea donde hubiera un elemento que recopilara toda esa basura y que la cortara ese círculo por la mitad, y nos dimos cuenta de que esa línea en realidad reproducía casi exactamente el recorrido que hizo Colón desde Europa para cuando llegó a América, ¿no? Por eso se llama Post-Columbus Route, porque básicamente nosotros proponíamos generar una pasarela, digamos, ese artefacto que recogía la basura, además podía servir para ser recorrido y generar una ruta de peregrinaje de concienciación ecológica al tiempo que se iba recogiendo la basura, porque el sistema estaba diseñado para recoger la basura y poder distribuirla a través de la línea, incluso para generar arquitecturas con ese plástico reciclado. Y nosotros nos imaginábamos esto, ¿no? Pues poder recorrer esa pasarela, hacer un peregrinaje de concienciación de qué estamos dañando, cómo es de maravilloso el mar, cómo lo estamos contaminando hasta límites insospechados, y nada, fue un proyecto que nos resultó súper divertido de hacer. Yo creo que se nota en el grafismo cuando un proyecto es divertido, al final lo disfrutas y quieres que se entienda. Sí, también hay que decir, en colaboración con nuestra amiga Steve Miller, Exacto. con la que hemos trabajado muchas veces, igual que con
con Monse, con Diego, con Juana, con Álvaro. Hay una parte importante en esta profesión y es que es importante saber relacionarse con buena gente, un buen arquitecto y cuanto más mejor. O sea, al final es una profesión muy enriquecedora. Nosotros siempre estamos abiertos a que cualquiera nos llame a la puerta y diga, oye, ¿os apetece hacer esto? Y si tenemos tiempo y ganas, pues para adelante. Sí, yo creo que eso es un buen consejo, ser promiscuos, abrirse a nuevas formas de ver los proyectos, incluso aunque tengan un estilo diferente o una forma, siempre te enriqueces, aprendes cosas cuando colaboras con gente tan buena. O sea que, nada, eso es todo lo que hemos traído. Cualquier cosa, grafismo, como parte de esto, lo otro, ideas, no sé. Aprovechar. Mi pregunta es, me flipa lo que habéis enseñado. Eso en primer lugar. Lo segundo es, ¿se puede vivir de una idea tan radical? O sea, para mí es como viene a destruirte un montón de ideas de la arquitectura que nos han enseñado en la escuela. Y es como, ¿se puede vivir de una idea con tanta fantasía? Entiendo tu pregunta de dos formas diferentes. Si se puede habitar una casa que esté basada en una idea radical o si te refieres si un estudio de arquitectura, creo que va por lo segundo, ¿no? Los dineros. Si se puede comer de esto. Sí, mira, nosotros justo estamos en ese proceso porque hemos hecho otros proyectos donde hemos conseguido en algunos sacar a los clientes un poquito más, convencerles. Hay clientes que vienen y te vienen con una casa tan preconcebida y tan estandarizada que realmente no les convendría hacerse una casa, porque para eso cómprate una casa convencional. Es realmente difícil. Hay un proceso de educar o de abrir la mente de los clientes que es súper necesario y poco a poco, o sea, lo que estamos viviendo nosotros, porque realmente la clave aquí son los clientes, encontrar clientes que estén dispuestos a gastarse el dinero de los ahorros de su vida, o sea que es totalmente entendible que les pueda dar miedo, vértigo. Entonces ahí tiene que estar la labor del arquitecto de hacerles entender, porque por ejemplo en esta vivienda, por ejemplo la de Baeza que os hemos enseñado, hubo varias cosas que ellos casi aceptaron como un acto de fe, de decir, venga, vamos a confiar en vosotros. Y luego durante la construcción no confiaban, cuando ellos veían cómo estaban las cosas antes de estar terminado, era como momentos de crisis, de tal. Por suerte sí que confiaron en nosotros y ahora nos lo tienen muy agradecidos. Claro, luego cuando lo han visto, luego han dicho, joder, esto funciona muy bien. Pero eso es muy difícil, encontrar clientes que... Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, cuando nos dejan hacerlo, cuando no, pues ir saliendo adelante. Es duro. Sea basado en ideas radicales o en ideas convencionales, tener un estudio de arquitectura ahora mismo en este contexto es un reto brutal. Y obviamente cuando buscas ideas más radicales, aún más... de cerca podéis cambiar. No, pero es verdad que lo que se va a construir con dinero, o sea, al final la normativa y el presupuesto, esos son los dos enemigos, entre comillas, de toda la fantasía, por así decir, ¿no? Es lógico. Entonces lo difícil está en compaginar ambas cosas. Y en eso parte mucho de lo que decía y todo, de tener esa paciencia de mostrarle a los clientes una idea, mostrarle ejemplos de otras veces y de alguna manera que confíen en tu trabajo. Quizás pues si tienen un poco más de bagaje o algo, pues confían. Igualmente los proyectos más radicales como este son proyectos utópicos, son proyectos teóricos, que también nosotros lo aprovechamos sobre todo los concursos, antes más ahora porque tenemos un poco menos de tiempo y estamos más con las publicaciones y tal, para investigar. Nosotros proponíamos cosas, a lo mejor luego ni presentábamos el proyecto,
simplemente por ver hasta dónde podíamos llegar o que si esa línea o esa idea podía generar en algún futuro algún proyecto. Pero, por ejemplo, lo de Pico Esquina, cuando nosotros dijimos de poner solo eso, al principio era como... Sí, ellos esperaban el típico taquillón con cajones y tal. Son proyectos pequeños, esos más radicales, pero al final en una vivienda igual. Si consigues entender bien al cliente y él confía un poco en ti, es mucho trabajo más psicológico casi. Sí. Otra cosa. Gracias. A vosotros. Si queréis que os expliquemos algo sobre el grafismo, por ejemplo. Bueno, cuando haga la pregunta... Sí, quería preguntar yo. A la hora de realizar el proyecto, ¿también tenéis en cuenta cómo se va a llevar a cabo materialmente a la realidad? O sea, a la hora de diseñar. O diseñar primero y luego se lleva a cabo ese proceso Desde el principio. material. Sí. Desde el principio, por ejemplo, en el proyecto de los que hemos presentado hoy, ¿no? Porque luego hay otros que tenemos ahí, están a punto de salir. Pues en este proyecto de Pico Esquina, que es muy simple, no hubiese sido lo mismo hacerla de madera que hacerla, y era mucho más fácil y más barata, que hacerla porque al final lo que buscamos en ese espacio era lo más liviano posible. De vidrio tampoco nos convencía porque y podría llegar a ser peligroso por la esquina. Entonces, después de darle muchas vueltas, nosotros sí que queríamos que fuese algo lo más liviano posible y que le quitara al menos protagonismo a los objetos. Que a su vez, porque ahí no tenemos una foto, pero sí que tenemos otra, que están por ahí, en la que la luz que proponíamos arriba cenital proyectaba la sombra a través de la leja por la pared. Entonces, bueno, eso formaba parte de esto, ¿no? De este movimiento. O por ejemplo en el proyecto de Baeza, si vuelvo así muy rápido, os he enseñado El lucernario de la cocina, por ejemplo. Sí, exacto, justo iba a mencionar eso, a ver si me lo pones. Creo que se ha quedado... no, aquí, un poco más atrás. Perdonad. ¿Lo busco yo? Sí, si no... para hacer esos lucernarios, no sé si se apreciará en la foto, ese lucernario, si os fijáis en la parte izquierda, no se ve, porque quedó súper camuflado. Ahí está el contador de la luz, no el contador, los plomos. La caja de cuadro general de mando y protección de la vivienda está aquí. Sí, a lo mejor puedes hacer zoom, que se vea. Y digamos que como eso iba a ser un rectángulo, en todas las líneas que nos trazaban los azulejos, pues nos servía para esconderlo. Y por ejemplo era muy importante pues ver cómo se iba a construir, cómo se pegaba el azulejo. Eso ya no podía ser una chapilla o no podía ser un material plástico, tenía que ser una madera, tenía que tener unas bisagras especiales, cómo se iba a abrir, que al abrirlo no rompiera los azulejos, porque la apertura de la puerta, pues la puerta hace un retranqueo y puede romper, hacer pellizcos sobre los azulejos. Entonces, 2 semanas explicándoselo al carpintero y al electricista. cada pequeña cosa para que al final se vea tan limpio y tal, requiere muchísimo esfuerzo y por supuesto pensar desde el minuto 1 cómo se va a materializar. Y aún así, después de haber pensado tanto, todavía descubrimos esos rayos que... Hace un zoom en los rayos porque no sé si se ven... Esos reflejos en diagonal no los esperábamos. Y, o sea, nos resultó curioso que habíamos pensado tantísimo sobre ese rincón y todavía lo vimos en persona y nos sorprendió algo, ¿no? Entonces, pues, eso es súper emocionante. O la materialidad, por ejemplo, de la bucambilla. Ahí estaba claro. O sea, había 2 opciones. Hacemos la cercha metálica, lo bueno que se ahorra muchos problemas. O la haríamos de madera en combinación con la tela y la chapa. Al final era por algunas decisiones que por varios motivos se eligieron esas y para adelante, sí, desde el principio. Sí, de hecho, además es muy muy importante pensar los proyectos. Sí, claro, desde la materialidad. Eso sí. ¿Qué tal? Pues, por lo que habéis contado, yo creo que en vuestro proceso tiene un papel importante la narrativa, ¿no? Es decir, cómo habéis, por ejemplo, la última casa, ¿no? La trayectoria o el espacio que habitan
preferiblemente los gatos, el de los perros, etcétera, etcétera, son argumentos. Parece que son argumentos que vosotros usáis para proyectar. Esto, como hemos dicho, algo que no le ha gustado al sistema. Entonces, claro, hay gente, bueno, que lo confunde con fantasía, con alguien dirá, son chorradas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no, que son, en este caso, son argumentos de trabajo, son herramientas de trabajo. Igual que un carpintero, pues tiene una sierra, tiene un tal, que ayudan a hacer el proyecto. Seguramente nuestros alumnos que son ahora de segundo, ¿no, Monse? De la gente que hay aquí, habrá gente de distintos cursos, pero seguramente yo los tendré también en el segundo cuatrimestre. Creo que es importante no solo tener esas herramientas, disponer de ellas, saber encontrarlas, saber fabricártelas, saber hacerlas tú mismo, sino saber transmitirlas también al cliente cuando lo tienes delante, convencerlo de que, mira, esto no es una chorrada, esto es algo que está en tu vida, me lo has contado tú. Si es importante para ti, yo lo estoy... Ya, claro, pero es que esto ahora que tú has hecho, te dirá él, es que cuesta mucho dinero, es que no sé qué. Entonces, sí que a mí os pediría que de algún modo pues también, pues como hace el mago, ¿no? Ahora explícanos el truco, es decir, cómo consigues vender, qué habéis detectado vosotros que sirve mejor a la hora de convencer a un cliente para que sea consecuente en realidad consigo mismo, ¿no? Es decir, todas estas cosas que tú nos has contado de cómo quieres vivir, poderlo trasladar, lo estamos trasladando al proyecto, asúmelo ahora, es decir, ahora tienes que dar el paso, ¿no? Porque normalmente, os lo imagináis, ¿no? En la vida de una persona, igual vas a la tienda o vas al mercado y compras alimentos cada semana o cada día, pero claro, hacerse una casa ya es una experiencia vital que pasa, dependiendo de la persona, pues pocas veces en la vida, ¿no? Entonces hay que ayudarle a entenderse a sí mismo, a convencerlo, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría, si podéis, que dierais un poco más de pistas sobre esto. Y, a los alumnos lo pueden interpretar de esa manera, es decir, pero también la reflexión sirve porque a lo mejor ahora los que hacemos de clientes vuestros, al principio sobre todo, somos nosotros. Claro. Somos Monse y yo. Y, oye, me tendrás que convencer del proyecto. Y esto es importante, porque nos tenéis que ir convenciendo poco a poco. Es decir, no vale que llegue alguien el último día y me quiera convencer de golpe, porque a lo mejor no lo consigue, o seguramente pues veamos ahí más el truco que... La pregunta va por ahí, si nos podéis dar información sobre ese tipo de... Totalmente. Justo, si puedes poner una de las perspectivas de la cocina, realmente es difícil que confíen en ti esa, por ejemplo. Realmente la cocina es súper espaciosa, pero los clientes al principio se imaginaban que no iban a caber en la cocina, que ahí pueden cocinar 5 personas perfectamente. La península, esa superficie tiene 80 centímetros de ancho, es inmensamente amplio, pero los clientes al principio se pensaban que no iban a entrar siquiera en la cocina. Entonces es realmente difícil explicarle proyectos a personas que ni siquiera visualizan realmente si van a caber en una cocina que es inmensa. Ellos pensaban que eran súper pequeñas y ahora incluso Alex ahora decían que les sobra, que es demasiado grande, cuando inicialmente. Entonces es muy difícil, porque si ellos te están diciendo es muy pequeña, es la más grande, ahora les parece casi demasiado grande. Si llegamos a hacerles caso y hubiéramos agrandado la cocina, entonces realmente es muy muy difícil. Entonces una herramienta muy muy importante es el grafismo, la infografía, la maqueta, y aún así no llegan a visualizar que esa cocina va a funcionar. Y ya desde el punto de vista de aceptar ciertas ideas, eso es lo sensibilizado que esté cada cliente. Nosotros, nuestra experiencia personal, estos clientes, por ejemplo, son personas que están muy sensibilizadas con el tema animal, personas que están muy sensibilizadas en general, son personas que consumen arte, y aún así nos han puesto muchas limitaciones. En otros proyectos aún peor, o sea...
ha habido cosas en esta casa que se han quedado en el tintero, evidentemente, pero es algo lógico. Nosotros intentamos siempre poner el listón aquí y ya pues el presupuesto, la normativa, bueno, la normativa, sobre todo el presupuesto, ya te va poniendo. Entonces, hay mucho trabajo, mucho trabajo de mucho diálogo. Nosotros hemos tenido reuniones con ellos, fines de semana, a horas que, bueno, normalmente la gente no suele quedar, para debatir alguna cosa, porque mañana el carpintero iba a hacer tal y tenía que tener el dibujo hecho y mandar el dibujo por la mañana al carpintero de 5 formas distintas, en perspectivas de todos los lados, porque es verdad que lo ideal es haber estado continuamente en la obra, ¿no? Pero bueno, para eso también está el aparejador y tal, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp, constructor, ellos, nosotros, todos. Entonces, todas las dudas ahí. Y claro, ahí ya no lo hagáis, porque entonces no vais a vivir. Entonces, mejor que haya una relación profesional. Pero los resultados vienen de eso, de cualquier duda que tengan, pues eso. En cuanto a ideas, pues sí, lo que ha dicho Héctor, es dar con un buen cliente. Dar con un buen cliente, que tenga, pues eso, que esté abierto, que confíe en ti y cierta sensibilidad. Tampoco va a proponerle cosas muy locas, pero que sean realistas y que se pueda. Y al final es estudiar su forma de vivir. Es que ellos viven así, ellos ya tenían esa cantidad de animales. Una cosa que él ha mencionado, el tema de la normativa, aprender a domar la normativa es una cosa muy interesante, muy importante, porque si no te puede fastidiar un proyecto precioso y te clavan una baranda. Algunas barandas son muy necesarias, otras no tanto, pero es importante desde vuestro estado actual, ir familiarizándoos con trabajar con normativa. Eso me parece un consejo que es súper importante. Por ejemplo, en la casa de Calabardina, al final la imagen era, ya habéis visto la fachada, que por eso ha dicho Héctor, no está terminada. Pero es que este proyecto estaba en una parcela, en un sitio que tienes que hacer 3 metros de retranqueo. Eso es prácticamente lo que tienen en casi todas las normativas de los pueblos, ¿no? 3 metros de retranqueo del perímetro. Pero la idea era intentar hacer una especie de podium muy grande que se entendiera como un objeto. Entonces habría que hacer primero la casa sin esos arcos últimos y luego terminarlos ya al final, muy al final, que todavía no se han hecho y por eso falta eso. Pero no son elementos, están ahí entre elementos construidos y no construidos. Entonces depende de cómo lo haga y la materialidad, entran o no entran. Al final la imagen es la que queríamos, igual que la parte de arriba nosotros solo podíamos construir como hasta la mitad por la edificabilidad. ¿Qué es lo que hicimos? Poner, aparte por la idea, la celosía. Realmente la celosía ocupa, la parte de arriba es media casa, lo otro es un patio, pero la celosía da idea de que es más grande y ese patio a su vez se abre con una corredera y tiene vistas a la isla de Fraile, bueno, perdón, Al paisaje. Sí, siendo yo ahí. Todo jugando pues con la normativa, con qué permiten. Esto en teoría no lo permiten, pero si lo haces de esta otra forma sí. Entonces pues eso es, ahora que estáis empezando, es un consejo que nosotros damos. Nosotros por Instagram no contestamos. No, broma. El micro. Perdón, que no me habéis escuchado. Bueno, sí me habéis escuchado. No, nada, o sea, antes de comentar algo, entonces, que si no hay nadie que quiera preguntar algo más, sí preguntaría algo de que va relacionado también con lo que estáis comentando de la normativa y lo que ha dicho Pedro, ¿no? Que creo que todo eso, ¿no? lo va asumiendo vuestros proyectos, pero creo que se ha visto en todo lo que han ido contando, que creo que sí lo va asumiendo porque cuánto de importante es vuestra idea de partida y vuestro concepto de partida, ¿no? De manera que mientras eso que hemos dicho de radical, ¿no? Que ha preguntado ella al principio, nos gusta decir más, ¿no? Casi que yo lo vería más de esa idea de radical, de algo que surge de parte del origen, ¿no? De la raíz de esa idea. Y
cómo de importante es para vosotros esa idea de partida, que al final es casi lo que va guiando, que pueda ir absorbiendo todas las, ¿no? Todo lo que se va encontrando en el camino, si es así o no, no lo sé. Sí. Nosotros desde luego siempre intentamos mantenernos fieles a esa idea base hasta que el cliente o el presupuesto lo destrozan. Pero por ejemplo es muy emocionante cuando por ejemplo en la casa de Baeza llegamos allí y descubrimos que efectivamente está funcionando esa idea de las cubiertas habitadas por los gatos y Alex y la parte de abajo fluyendo con los perros y Lourdes, esa idea de esos dos mundos, esos dos niveles para los felinos y los caninos, y descubres cómo esa idea ha sobrevivido al proyecto, a pedir licencia, a cumplir la normativa, construirlo, problemas de presupuesto, finalmente llegas a un resultado material y esa idea ha sobrevivido hasta esa fase final, es lo más bonito, eso es precioso. Por supuesto, en otros proyectos las ideas se han ido mutilando, cercenando, masacrando. Digamos que partimos más que de... O sea, no partimos de forma, partimos de un concepto. Entonces, al final un concepto pues va variando. Y además un proyecto, no creáis que tenéis una idea y se va a construir eso. O sea, otra vez podríamos presentar cómo ha evolucionado desde lo primero hasta el final y todo lo que se ha desechado. Ya tuvimos una exposición de todos los proyectos fallidos que hemos hecho, eso, muchos más por supuesto. Sí. Si partes de un concepto que está abierto a cambios, pues evidentemente al final, pues si esto no puede ser de este material porque evidentemente cuesta mucho o no existe o no hay inexistencia o lo que sea, pues tienes que tirar de otro y ver cómo ahora lo demás se adapta a eso, si es que hay que cambiar otra cosa. Por eso tiene que estar siempre, el proyecto termina, bueno, no termina, porque termina hasta sí. licencia final. Pero por ejemplo, nosotros ahora en la casa de Baeza estaba todavía en construcción la parte de la biblioteca, que es la parte más importante de la casa, o sea que todavía sigue. Tenemos que pasar dentro de 4 o 5 años a volver a hacer fotos, que el jardín esté más crecido, porque forma parte muy importante del proyecto, que la biblioteca esté terminada, etcétera. Entonces, a ver cómo evoluciona. Y lo mismo, eso mismo, esa apreciación de la idea, creo que también se ha visto mucho en todo lo que habéis enseñado, la importancia de eso, de cómo transmitir también la estrategia de proyecto y que al final lo lleváis a muchos tipos de estrategia, ¿no? En la narrativa, en cómo lo representáis, en cómo contáis igual de importante la idea que o no. Yo creo que sí, ¿no? Pero que cómo asumís también la narrativa de esos propios proyectos. Sí, está la estrategia para generar el proyecto y luego está la estrategia para contar el proyecto. Eso es... de cómo contar el proyecto. Exacto, para eso nosotros es. Muy importante de siempre. Sí. Y eso es algo que podéis trabajar aquí en la escuela y que luego tiene mucha utilidad en la práctica profesional. Realmente eso es clave. Si no consigues transmitirle a un cliente por qué es importante hacerlo así, le va a entrar vértigo porque están, como he dicho antes, están jugando con el dinero de toda su vida, o sea, y es totalmente entendible. Que a ellos les dé miedo, ¿no? Porque si construyen una cosa y luego es totalmente fallida, eso ya se lo quedan ellos para toda la vida. Entonces es muy importante entender bien lo que estás proponiendo, saber lo que estás proponiendo y saber transmitirlo. Y la propuesta el proyecto de cómo contar el proyecto siempre para nosotros es súper divertido. Ahí entra el grafismo, pues tu capacidad de seducción realmente, y luego pues también, pues si un cliente tiene más dinero, pues va a estar más abierto a ciertas cosas que al final eso nunca ocurre. A nosotros no nos ha pasado. Bueno, pues yo creo que, o sea, que seguiría preguntando cosas, ¿no? También, por ejemplo, la última apreciación y ya terminamos. Por ejemplo, una cosa muy importante, habéis resumido cada proyecto, pues en 2 o 3 imágenes como mucho prácticamente, ¿no? Pero también hemos tenido una suerte, quizás por el H de Haydn o por lo oculto y tal, y es que aquí no solo hemos visto imágenes del proyecto final o de un
un panel, ¿no? O de la obra, sino estas, por ejemplo, muy interesante, que hoy nos habéis desvelado un poco, que no siempre se comparte o no siempre lo vemos en los estudios, ¿no? O en la web o lo que sea, que también habéis mostrado como esas otras imágenes de dónde se inspiran a veces los proyectos, ¿no? Que a veces puede ser en la literatura, en el arte, y cómo de importante también es eso en muchas de vuestras investigaciones, ¿no? Si queréis comentarle algo a ellos, que creo que también les puede ayudar. Obviamente, totalmente cierto, siendo nosotros arquitectos que trabajamos a partir de conceptos y de narrativas, como él decía, las referencias literarias, artísticas, no solo de otras arquitecturas, sino de otros campos del pensamiento. De una conversación que puedas tener con un amigo tomándote una cerveza y dices, esto puede ser un proyecto chulísimo. Claro, sí. Nosotros siempre estamos muy abiertos a estar sensibles a esas ideas que puedan surgir de cualquier cosa inesperada, como ha dicho Joaquín, incluso de videojuegos, porque nosotros muchos proyectos los hemos generado jugando al Counter. Y decir que como Aitor vive en Suiza actualmente, el estudio, digamos, que tenemos es virtual. Nosotros, básicamente, nuestro espacio es Meet o Discord o cualquier plataforma digital. Pues, en los descansos también aprovechamos también, pues eso. Sí, nosotros ver una peli, lo que sea. Nosotros habitamos en lo virtual, sobre todo. Y bueno, eso tiene unas dificultades de, como ha dicho Joaquín, de tener que trasladarse continuamente a las obras y tal, pero también te permite construir en distintos sitios. Nosotros hemos terminado ahora un proyecto en Londres. Es un poco, tiene ventajas e inconvenientes, pero nosotros con este concepto de proyecto de estudio virtual, no localizado, estamos muy contentos. Pues yo creo que es un disfrute ver todo, o sea, aunque sea una síntesis en una hora, todos los proyectos de Joaquín y de Aitor, que es una suerte hacer este recorrido, ¿no? Porque sin duda nos transmiten una pasión y una gana de proyectar, de representar, nos han llevado desde un objeto para desayunar, que si lo cambiamos la escala podría ser 4 casas juntas, a unos proyectos que como la Europan que hicimos en Finlandia o la línea esa utópica que proponen, nos han llevado por atmósfera. Yo creo que son un claro ejemplo de por qué hemos llamado H, ¿no? Porque al final por todos los proyectos que nos han llevado, hemos habitado en ellos, ¿no? Ya sean desde Alicia en el País de la Maravilla a las casas que realmente han construido. Realmente nos ha dado un poco igual si algunos han sido construidos o no, porque cuando vemos incluso sus dibujos o la forma de representarlos, ya estamos habitando en esa arquitectura, ¿no? Y creo que es un clarísimo ejemplo de por qué le hemos invitado, ¿no? Y cómo se puede estar haciendo arquitectura contemporánea súper interesante y que todo parte de una idea de principio a fin y cómo se cuenta y cómo nos la transmiten, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Y al final como también juegan, ¿no? En toda esa estrategia con muchísimos elementos que para mí son también igual de importantes, que son invisibles, ¿no? Porque como ellos han tenido en cuenta desde estrategias de cómo recorren los habitantes a casa, cómo recorren los animales, ¿no? Los gatos, los perros, cómo utilizan, no sé, pues cómo utilizan el color en cada uno de sus proyectos, cómo utilizan la geometría, cómo utilizan elementos abstractos. Al final son todos elementos invisibles, pero que hacen muchísimo más interesantes sus elementos tangibles, ¿no? Creo que también eso a vosotros os es muy interesante y os importa mucho, y si no, pues bueno, era simplemente por terminar con un pequeño resumen de lo que más me interesa, bueno, que ya sabéis que son muchas cosas, pero de lo que más me interesa de todo lo que habéis enseñado hoy. Así que creo que es una suerte enorme que en la escuela hayan podido venir, y que si queréis comentar algo más, y si no, pues yo ya encantadísima, y que creo que todos los alumnos que han venido de la conferencia, pues todavía más, ¿no? Y que es como una antesala perfecta para también las otras 2 conferencias que vendrán luego.